Mira, ahora se conectan aún. Espera, Está aquí. Naum, buenos días. Naum, ¿nos oyes? Sí, buenos días. Disculpar que no conseguí entrar como panelista y Ujú. estaba aquí peleándome con el ordenador. Bueno, he estado Ningún- escuchándoos mientras tanto y me parecían muy interesantes vuestras reflexiones. Bueno, vamos a presentar la ujú, sesión. Yo soy Naum Calvo del Hospital de Belviche. Hoy contamos un tema muy interesante y también con unos expertos con experiencia y yo creo que van a poder hacer reflexiones muy interesantes sobre el tema que se presenta. Está el doctor Luis Donoso, que todos conocemos, del Hospital Clínic de Barcelona, la doctora Raquel Pérez López, del grupo Radiomics del BIO del Hospital Vallebrón. Tenemos también al doctor Javier Blázquez como experto del Hospital Ramón y Cajal y como director a Víctor Pineda, el doctor Víctor Pineda del Hospital Universitario Josep Trueta de Girona. El tema que tenemos hoy yo creo que es muy interesante y además la persona que nos lo va a explicar, el doctor Ángel Morales, seguro que sabe poner el foco porque siempre mira un poco fuera de lo que miramos todos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de proyectos disruptivos, innovadores, de ideas, de propuestas de la industria, pero creo que es muy importante poner el foco cuando se inicia un proyecto en lo que son los riesgos para asegurar o para buscar un éxito verdadero de los proyectos. Y hoy Ángel Morales, el doctor Ángel Morales del Hospital Universitario de Donostia, nos va a dar un enfoque integral de la gestión de riesgos en la inteligencia artificial, en la incorporación de la inteligencia artificial. Ángel, cuando quieras, por favor. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a Salva Pedraza, a la plataforma de formación continuada y, por supuesto, a todos vosotros por apoyarme y estar compartiendo conocimiento, ¿no? Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Con respecto a los derechos de autoría, todas las imágenes utilizadas respetan los derechos de autor y que todas las fuentes externas utilizadas también respetan los derechos de autor a través del ejercicio de cita. Quiero empezar agradeciendo a la Unidad de Radiología de la Mujer y Cribado de Cáncer de Mama de mi hospital, del Hospital Universitario Donostia, que ya lleva 2 años utilizando un programa que además han desarrollado ellos junto con BioGipuzkoa y Transmural Biotech, ¿no? Un programa que además recientemente ha sido evaluado por la agencia de evaluación vasca Osteva, ¿no? Os pongo aquí a título, digamos, un poco de los costes, ¿no? Los costes que tiene esto, ¿no? Fijaos que el coste por estudio mamográfico realizado por el especialista en radiología es 6,39 euros y el coste metiendo este sistema de inteligencia artificial es 0,82 euros, o sea, no llega al 10% del coste total, ¿no? Los objetivos que me he planteado primero es explorar los distintos tipos de riesgos relacionados con la inteligencia artificial, después identificar y analizar los riesgos del binomio radiólogo y el sistema de inteligencia artificial y por último proponer una serie de medidas para mitigar estos riesgos. Los contenidos van a ser los siguientes. Primero voy a hablar de una nueva tecnología disruptiva, después de la gestión de riesgos de este binomio radiólogo y sistema de inteligencia artificial, para terminar hablando de los riesgos legales, los riesgos clínicos y los riesgos de futuro, ya que los otros tres tipos de riesgos técnicos, operativos y financieros no tengo tiempo para explicarlos. Lo podríamos dejar a vuestro criterio para una segunda charla, ¿no? Una nueva tecnología disruptiva. Nueva York, noche del 24 de abril de 1907. Oscuridad, oscuridad total. Los habitantes de Manhattan extrañados porque no se habían encendido los faroles de gas. ¿Qué es lo que había pasado? Pues la primera huelga de faroleros en la historia. Después hubo muchas más. En España tuvimos la de Sevilla, que fue una huelga muy potente. ¿Cuál es la razón? Que los faroleros tenían miedo de perder su puesto de trabajo porque el Ayuntamiento de Nueva York había decidido sustituir los faroles de gas por la electricidad. Electricidad que se había descubierto por Edison 28 años antes. En la historia de la humanidad, mirar, ha habido 11 tecnologías disruptivas, ¿no? La última de la inteligencia artificial. Los radiólogos de nuestra generación hemos tenido, digamos, el privilegio de ver 4 tecnologías disruptivas. O sea, yo acabé la carrera en el año 1976
y dejé el trabajo asistencial en el año 2019, aunque sigo enredando en temas no interpretativos de la radiología, ¿no? Fijaos, de las 11, 4 en 44 años. Es que es algo increíble, ¿no? O sea, eh, tecnologías disruptivas que han modificado sustancialmente. Hemos pasado de la radiología analógica a la digital, hemos pasado de la radiología de tenerla encerrada en nuestro servicio a una radiología en red, gracias a Internet, los PACS y la teleradiología, ¿no? Y encima, los radiólogos de nuestra generación hemos tenido la inmensa suerte y el privilegio de aprender 3 tecnologías nuevas que han revolucionado la radiología: la ecografía, el TAC y la resonancia magnética, ¿no? Lo que sí sabemos es que las tecnologías disruptivas dan cambios rápidos, rápidos entre comillas, porque afectan, digamos, a una generación, 15, 20 años, ¿no? Y que tras unas resistencias y miedos son absolutamente irreversibles y que causan obsolescencia de las tecnologías en uso, de los procesos de soporte y de los roles profesionales. Y ante las tecnologías disruptivas hay 2 reacciones psicológicas binarias, ¿no? Una es la visión utópica, ¿no? Un mundo perfecto, un mundo ideal, en el cual los radiólogos, mediante la inteligencia artificial, vamos a aumentar la eficiencia, la precisión diagnóstica, nos va a permitir centrarnos en actividades que generen mayor valor añadido, disponer de más tiempo para el paciente, con lo cual vamos a aumentar la visibilidad, nuestro talón de Aquiles, en concreto, aumentar nuestro valor y convertirnos en líderes tecnológicos. Y todo ello sin modificar sustancialmente nuestro estatus ni poner en peligro nuestro empleo. Aquí hay 2 ideas fuerzas que nos están, digamos, machacando todo el día con ellas, que es que la inteligencia artificial es una herramienta que no nos sustituye y que la relación con la inteligencia artificial es simbiótica y no competitiva. Esto es verdad, es rigurosamente cierto esto, pero estamos en la fase inicial. Al contrario, aquellos que ven un poco más en el futuro nos auguran un futuro sombrío, ¿no? Debido a la automatización, a la destrucción creativa, que ya veremos lo que es, a la descualificación de los profesionales y todo esto una pérdida de influencia que acabará con la extinción de los radiólogos, ¿no? Esto nos lo anunció una mente privilegiada en el año 2006, que fue Hinton, que curiosamente le dieron el Premio Nobel de Física el año pasado, recientemente, por sus investigaciones en las redes neuronales profundas, ¿no? Las que están revolucionando. Y dijo, como todos sabéis, deberíamos dejar de formar a los radiólogos, ya que es totalmente obvio que en 5 años el aprendizaje profundo va a ser mejor que ellos. Bueno, pues realmente han pasado 9 años y se ha equivocado totalmente. A mí me gusta mucho la visión protópica. La protopia es un concepto acuñado por Kevin Kelly en su maravilloso libro, que yo os lo recomiendo, Lo inevitable, entender las 12 fuerzas tecnológicas que van a configurar nuestro futuro. Y a mí me gusta porque es muy de radiólogo, ¿no? Porque los radiólogos no vemos en blanco y negro, vemos en escala de grises. Y la visión protópica lo que hace es romper la dicotomía entre la utopía y la distopía. Y además, si hacemos un análisis histórico, ningún cambio disruptivo ha dado lugar ni a sociedades utópicas ni distópicas nunca, ¿no? Es verdad que va a ser un proceso evolutivo que tiene una velocidad humana, tecnológica, financiera y radiológica. Por eso vamos a tener tiempo para adaptarnos, probablemente una generación, 10, 15, incluso más años, ¿no? Y nos va a permitir adaptarnos a estos cambios. Eso sí, aceptando las tendencias inevitables de su implantación, que son sustituir y modificar sustancialmente nuestros roles actuales. Y todo ello vamos a tener que afrontar una serie de retos y también riesgos. Gestión de riesgos, binomio, radiólogo, sistema de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo gestionamos el riesgo? Bueno, gestionar el riesgo todos sabemos gestionarlo, es realmente muy fácil, ¿no? Es simplemente aplicar esto. Primero tenemos que conocer el contexto, tanto el contexto interno de nuestro propio servicio como el contexto de nuestra especialidad y también el contexto externo, que es hacer un análisis estratégico DAFO de debilidades, amenazas, etcétera. Después tiene 3 fases muy sencillas. La primera es identificar el riesgo, que es contestar a la pregunta ¿qué es lo que puede ir mal? La segunda es analizarlo en base a su frecuencia, a su impacto, o sea, a su gravedad y también a su facilidad de intervención, y posteriormente controlar los riesgos
intentar eliminarlos y si no podemos, mitigarlos. Y si no podemos ni eliminarlos ni mitigarlos, por lo menos hacer control de daños. Y todo eso sometido a monitorización y revisión a través de indicadores de gestión de riesgo, de puntos críticos de control, de herramientas que todos sabemos y estamos empleando todos los días, ¿no? Como son el mapa de riesgos, las listas de verificación, los procedimientos normalizados de trabajo y, por supuesto, a través de la notificación de los riesgos para poder aprender de ellos. El ámbito de lo que voy a hablar en las próximas diapositivas de gestión de riesgos se va a circunscribir a la etapa 3, que es la aplicación práctica, que tiene su foco en la funcionalidad. No en la etapa 1, que es la investigación básica, que tiene su foco en la ciencia, estos Hinton que están en su casa a las 3 de la mañana pensando en algoritmos raros y que inventan fórmulas matemáticas y físicas fantásticas, ¿no? Y no en la etapa 2, que es la investigación aplicada, que tiene su foco en la innovación, que realmente la gestión de riesgos en esta etapa 2 es también importantísima y apasionante y al mismo tiempo eh, comparte riesgos con la etapa 3. Y todo esto también, por tanto, el ámbito de lo que vamos a estudiar se va a circunscribir no en la etapa 2, que es la etapa de concepción, diseño, recopilación, preparación, entrenamiento de datos y validación del modelo, sino en la fase de aplicación práctica, en las cuales los radiólogos somos los usuarios finales y además somos los que tenemos el contacto y la interfase con los pacientes y estamos con la obligación de posición de garante, de garantizar la seguridad de nuestros pacientes, que es la fase de despliegue, mantenimiento, monitorización y retroalimentación. Y por último, lo vamos a aplicar, todos conocemos la gestión de procesos, subprocesos, actividades y tareas, y sabemos que la mayor parte de esto podemos utilizar sistemas de inteligencia artificial como los que nos indica este magnífico artículo de Neihard, ¿no? Y personalmente solamente voy a hablar de la fase de interpretación y la fase de informe. Para ello voy a utilizar la definición, estamos en Europa, antes hemos hablado de la Unión Europea. La Unión Europea, en la Ley de Inteligencia Artificial, habla de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que es un sistema basado en máquinas, diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía y capaz para objetivos tanto explícitos como implícitos de generar información de salida que de menos a más pueden ser predicciones, pueden ser recomendaciones o pueden ser decisiones. De momento estamos en la fase de las recomendaciones, no de las decisiones. No le estamos dejando autonomía. Y esto que influye en entornos reales y virtuales. Perdonad. Por tanto, vamos a analizar 6 grandes categorías de riesgos, las cuales tienen 18 subcategorías. La primera son los riesgos legales, la segunda son los riesgos clínicos, la tercera son los riesgos tecnológicos, como los riesgos relacionados con la ciberseguridad, con el mantenimiento del sistema de inteligencia artificial, con las actualizaciones de este sistema, riesgos operativos relacionados con la integración del GIS, RIS, PACS. Esto es vital. Integración es absolutamente vital. No deberíamos utilizar en la fase de aplicación, no en la de investigación, sin tener integrados, porque si no lo tenemos integrados lo vamos a hacer mal. Lo vamos a hacer mal porque no va a ser costo eficiente y además tiene riesgos. Y los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica y con la capacitación del personal, entendida esta capacitación con el programa concreto que vamos a utilizar. Los riesgos financieros son también muy importantes, que están relacionados con los costes y el retorno de la inversión. Y por último, los riesgos estratégicos, que están relacionados con la automatización, disrupción laboral y descualificación. Insisto, por temas de tiempo no voy a poder hablar de los riesgos tecnológicos, operativos y financieros, ¿no? Empezamos por los riesgos legales. Mirad, el 12 de julio de 2024, tras casi 6-7 años de andaduras, se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial. No, bueno, estaba aprobada ya desde marzo, pero la tuvimos ya publicada en nuestro Boletín Oficial del Estado. Entonces, aquí el riesgo es el incumplimiento normativo. Por tanto, el objetivo es la complianza. Y realmente la complianza es que es fácil de hacer. Como ya veréis. Y vamos a analizar estos 5 riesgos. El primero es el marcado CE, que es actuar
se materializa en actuar sin marcado C. Esto parece una perogrullada, pero esto hay que hacerlo, ¿eh? En España este marcado CE está emitido por el Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, el cual está adscrito a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que como todos sabéis, tanto orgánica como funcionalmente, depende del Ministerio de Sanidad. El segundo es que es no implantar un sistema de gestión de riesgos. La Ley de Inteligencia Artificial dice claramente que de hecho, como afectan a los derechos fundamentales, entre ellos la salud, la integridad, la vida de los pacientes, van a ser los sistemas de inteligencia artificial, quitando probablemente los chatbots con los pacientes, van a ser clasificados como de alto riesgo. Y los clasificados como de alto riesgo tenemos la obligación de implantar un sistema de gestión de riesgos. Después están los riesgos de privacidad y gobernanza de datos, que se materializan en no proteger la privacidad y los datos personales, ¿no? Y aquí tenemos una lista de verificación que es realmente muy sencilla de cumplir, ¿no? La primera es: se cumple la normativa de la Unión Europea y Española sobre protección de datos, que en concreto la europea es un Reglamento General de Protección de Datos y la española es la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que todos conocéis. He informado y solicitado el consentimiento sobre los datos primarios. Esto es facilísimo. Los datos primarios son los que utilizamos para la gestión diaria de los pacientes, y los pacientes además nos los dan súper a gusto. O sea, cualquier paciente en la entrada del hospital firma esto, y encima además tenemos la Ley de Autonomía del Paciente, que dice que como obligación del paciente es decir sus datos sanitarios y que además sean veraces, ¿no? El SIA registra cuándo, dónde, cómo, quién accede a los datos y con qué propósito. Y después la última pregunta sería: ¿he informado al paciente que su diagnóstico es fruto de una recomendación de un sistema de inteligencia artificial a través de la obtención del consentimiento informado de los pacientes? Si queréis ampliar esto, os recomiendo la lectura de estos dos magníficos documentos de la Agencia Española de Protección de Datos. Una que es la Guía para el Cumplimiento del Deber de Informar, y la otra es la adecuación del Reglamento General de Datos Europeo cuando incorporamos inteligencia artificial. No tenemos que confundir los datos primarios con los datos secundarios. Los datos secundarios son aquellos que utilizamos para la fase 2, que es la fase de investigación. Y aquí una buena noticia: el 5 de marzo, anteayer, ya está publicada en el BOE el reglamento del Parlamento Europeo, que es de aplicación directa en España, sobre el espacio europeo de datos de salud, que esto va a modificar sustancialmente todo esto. Si queréis, en el turno de preguntas podemos hablar de esto. Después, el cuarto riesgo está relacionado con la supervisión humana efectiva del radiólogo, y el riesgo se materializa, el primero, en no cumplir con la obligación de supervisión. De hecho, la Ley de Inteligencia Artificial nos obliga a que los sistemas de inteligencia de alto riesgo se tienen que diseñar y desarrollar de modo que sean supervisados de manera efectiva. Fijaos, la palabra efectiva aquí es importante, por personas físicas. En nuestro ámbito de competencias seríamos los radiólogos, por supuesto. Y los objetivos que marca la ley son prevenir o reducir al mínimo los riesgos sobre la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los pacientes. El otro riesgo sería no establecer claramente el nivel de automatización y supervisión, que es otra obligación legal, ¿no? Y aquí, en un artículo que publicamos el año pasado sobre la regulación legal de la inteligencia artificial en la Unión Europea, guía práctica para radiólogos, proponíamos 4 niveles de supervisión, ¿no? El primer nivel es la automatización parcial, en el cual el rol del sistema es como una herramienta auxiliar. Y la supervisión del radiólogo obligatoriamente se tiene que hacer sin ningún tipo de excepción en el 100% de los estudios. Podemos pasar a un nivel 2, que es la automatización condicional, en el cual el sistema ya no es una herramienta, es un asistente de primer grado en este caso. Y aquí tenemos que supervisar el 100% de los estudios patológicos, pero no los normales. Ya, si el sistema tiene una alta fiabilidad, los estudios normales los hará de forma automatizada y generará un informe automático.
Si pasamos al nivel 3, que es un asistente de grado 2, aquí esto sería como un R3, en el cual esto, como un R4 perfecto, en el cual le damos plena autonomía para informar estudios normales, estudios patológicos, pero de vez en cuando está perfectamente entrenado y sabe que en el momento que tiene alguna duda, dice, oye, pues tengo una duda. Y eso es lo que tendríamos que supervisar. Y por último, la última fase sería la automatización total, en el cual el sistema es autónomo, independiente y no tiene y el radiólogo en teoría no tiene ningún tipo de función de supervisión ex post. Tendría responsabilidades de supervisión en la fase ascendente, ¿no? Ex ante. Eso está todavía lo tengo todavía en la cabeza y no lo tengo todavía claro. El otro riesgo sería no establecer protocolos o guías o procedimientos normalizados de trabajo, terminología que depende de cómo trabajemos. Nosotros en Osakidetza siempre hemos trabajado con modelos de calidad FQM, en otros sitios tienen modelos ISOs. Y aquí la ley nos dice que tenemos que definir cuál va a ser el enfoque técnico jurídico de la supervisión. Y por eso tendremos primero que decir qué relación vamos a tener matrimonial, entre comillas, del radiólogo con el sistema de inteligencia artificial y poner por escrito este proceso, ¿no? Y aquí tendremos que definir si le damos un rol de primer lector sin triaje, después veremos esto, de lector concurrente o de segundo lector, que a su vez tiene varios subniveles, ¿no? Y aquí estaremos en este escenario, en el nivel 1, automatización parcial y el SIA como una herramienta auxiliar. Mira, cada vez se están utilizando y nos están ofreciendo sistemas de triaje automatizado, ¿no? Que servicios, grandes servicios, los están empezando a utilizar en urgencias, ¿no? Por ejemplo, para detectar fracturas, ¿no? Y también se pueden utilizar en primaria, ¿no? Y aquí el sistema de inteligencia lo que hace es nos detecta casos positivos, nos da una alerta de priorización, nos lo manda a la lista de trabajo y el radiólogo supervisa y hace un informe. Y casos negativos que no da una alerta de priorización y el radiólogo los puede informar, pues dependiendo de las características de calidad, 2, 3 horas más o 6 en urgencias, depende del triaje. En primaria incluso pues 1 o 2 días antes de la consulta, etcétera, ¿no? Pero fijaos, esto es un nivel 2. Esto es un nivel 2 de automatización. Es un asistente ya grado 1 porque le estamos dando autonomía al sistema para que tríe casos patológicos y casos normales. Y si hacemos una clasificación errónea, vamos a tener problemas. En un falso negativo va a retrasar la atención de los pacientes urgentes. Y en un falso positivo vamos a tener tratamientos y procedimientos innecesarios. Por tanto, aquí vamos a tener una obligación muy importante de monitorizar y controlar de forma continua, ex ante, en la fase ascendente, este sistema con una serie de métricas adecuadas, ¿no? Hombre, hay otra posibilidad, ¿no? Que es, ponemos aquí, en la salida del sistema de inteligencia artificial, ponemos a un clínico en labores de supervisión, con lo cual ya estamos supervisando, ya tenemos una supervisión humana efectiva. ¿O por qué no poner un PESIT, que es lo que están haciendo en el Reino Unido, ¿no? Ojo, los radiógrafos del Reino Unido son profesionales que tienen 4 años de formación más 1 o 2 años de formación. O sea, estamos hablando casi de 6 años de formación con una licenciatura de medicina. En España no estamos de momento en este escenario. Aparte, tendríamos barreras de tipo legal, tendríamos que hacerlo muy bien, ¿no? Para evitar el intrusismo, etcétera. Pero tenemos esa posibilidad. Yo os pongo a vuestra disposición el que quiera un procedimiento normalizado de trabajo que he realizado para la supervisión del radiólogo en un sistema de inteligencia artificial para temas concretos. Os lo pongo a vuestra disposición, o sea, podéis estar plena disponibilidad. El último riesgo legal sería causar un efecto adverso, un daño al paciente. Y aquí tendríamos que ver quién es el responsable, ¿no? Y el responsable, en teoría, puede ser el radiólogo, puede ser el jefe de servicio, puede ser el hospital, el servicio de salud, puede ser el fabricante, el vendedor, el desarrollador o el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Desde luego, la responsabilidad tradicional siempre es del radiólogo. ¿Por qué? Porque es el que hace daño al paciente, es el que te ve en la cara, además, ¿entiendes? O sea, hay una relación causal directa, ¿no?
esta diapositiva me parece interesante para ver la conexión de los niveles de supervisión, automatización y los tipos de responsabilidad. Fijaos, si utilizamos el sistema como una mera herramienta, un nivel de supervisión 1, está claro que el radiólogo va a ser responsable siempre, siempre. Este es el escenario de seguridad jurídica ideal, ¿no? En la interfase ya como asistente, niveles 2 y 3, aquellos que supervise ex post de forma a posteriori el radiólogo sería el responsable. Pero si no, el responsable tendría que ser el sistema de inteligencia artificial por un producto defectuoso. Esto ya está reciente. Ya hay una directiva del Parlamento Europeo aprobada en octubre de 2024 sobre responsabilidad de daños por productos defectuosos y está pensada para sistemas de inteligencia artificial. Y en muy poco tiempo se va a aprobar otra directiva europea sobre responsabilidad extracontractual de los sistemas de inteligencia artificial, por lo cual la Unión Europea ya está previsto esto, ¿no? Y después, si le damos independencia total, obviamente tendremos que ir a sistemas de responsabilidad objetivos, sin culpa, puros y duros, o bien, como dicen algunos expertos, en la fase ya muy avanzada, dar incluso personalidad jurídica al propio sistema de inteligencia artificial, ¿no? Veis que la supervisión, a veces tendremos que definir cómo supervisar aquellos casos que no lo hacemos de forma directa y presencial, ¿no? Validación. Yo llevo más de un año estudiando el tema de la validación, también con especialistas de laboratorio, y no lo veo. Podemos hablar esto también después. Pero tendremos que hacer una supervisión. Si no hacemos ex post, tendremos que hacer una supervisión en fase ascendente, ex ante, porque si no lo hacemos nosotros, la va a hacer otro profesional. Los riesgos clínicos. Bueno, los riesgos clínicos es cometer errores significativos y el objetivo es garantizar la precisión diagnóstica. Y aquí tenemos errores diagnósticos y sesgos. Los errores diagnósticos todos los conocéis, sabéis los tipos de errores que tenemos. Error de percepción, falso negativo, error cognoscitivo, falsos positivos, error de valoración, etcétera, ¿no? Y tenemos una serie de gold standards para compararnos con el sistema, ¿no? El sistema se tiene que comparar con nosotros. Sabemos que el 45% de los efectos adversos que hacemos a los pacientes, o sea, los daños que hacemos a los pacientes, son derivados del error diagnóstico. Y sabemos que tenemos unas tasas en tiempo real entre el 3 al 4%. Curiosamente, tasas que desde que Garland dijo esta tasa del 3 al 4% en el año 1949, o sea, 70 años, no se han modificado. Tenemos ahora una oportunidad histórica por primera vez de saber qué errores estamos cometiendo. Y esto es fantástico porque nunca hemos sabido qué errores estamos cometiendo. Y tendremos que analizar estos errores. Afortunadamente, la mayor parte de estos errores son errores menores, que no tienen un impacto clínico. ¿Por qué? Porque no dañan a los pacientes. Por tanto, casi esto no son ni riesgos, ¿no? Y hay errores mayores que tienen impactos clínicos que pueden tener efectos adversos, o sea, daños, o tenemos la suerte de no tener un efecto adverso y es un incidente, ¿no? Por tanto, yo siempre propongo hablar de riesgo significativo, que es aquel que puede dañar al paciente y que potencialmente puede generar una demanda legal, ¿no? Y vamos a hablar de métricas rápidamente. Aquí tenéis una tabla de todas las métricas y aquí tenéis para mí el mejor artículo que me he revisado, que es de Hicks, de un tal Hicks, que habla de métricas aplicadas a las aplicaciones médicas, ¿no? Y tendremos que tener un indicador principal, que es este, que es la tasa de precisión diagnóstica. También sabemos que el análisis bibliográfico nos dice que la tasa de precisión diagnóstica está entre el 75 y el 95%, dependiendo de la aplicación. Y también sabemos que en áreas de alto riesgo, como urgencias o oncología, donde nos estamos jugando mucho, requieren tasas superiores al 97%. ¿Por qué pongo 97%? Porque es nuestro gol estándar. Si utilizamos un sistema que tiene una tasa de precisión diagnóstica del 94%, eso no es costo eficiente. Y también sabemos que dependiendo del escenario, enfermedades graves críticas, enfermedades raras o diagnóstico general en urgencia, tendremos que utilizar distintas métricas.
Tendremos que complementar esta tasa de precisión diagnóstica, por ejemplo, en enfermedades graves y críticas, con la sensibilidad, F1, SCORE, AUROC, lo que todos sabéis. El otro riesgo clínico son los sesgos. Los sesgos, ojo, son sesgos en aplicación clínica. Recordad que estamos en la fase 3, en la fase de aplicabilidad. Si estuviésemos en la fase de investigación, los sesgos cambiarían totalmente. Son sesgos de datos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y aquí tenemos que conocer y evitar los sesgos, unos sesgos en los cuales tenemos dependencia excesiva del sistema, confiamos demasiado en él, descuidamos nuestra propia evaluación, que son el sesgo de autoridad, automatización y confirmación. Hay otro sesgo también muy divertido, que es el sesgo de aversión logarítmica, que lo tienen ese 15-20% de radiólogos, que son magníficos radiólogos también, pero que son resistentes a los cambios, ¿no? Que es, no me creo lo que me dice el sistema y le tengo manía y le tengo una desconfianza total. Y también, por supuesto, controlar los sesgos discriminatorios, ¿no? Que son los que pueden afectar a la equidad y a la atención de los pacientes. Aquí os dejo esta tabla para, como vais a tener la presentación, para que veáis, digamos, la descripción, implicaciones y control de riesgos de estos 4 sesgos. Este es un artículo realmente fascinante, es de BetSat, para mí uno de los mejores, que habla de los errores en las aplicaciones de sistemas de inteligencia artificial en radiología, y te das cuenta que los errores son muy humanos, son muy parecidos a los nuestros, tan parecidos a los nuestros que incluso tienen sesgos de búsqueda satisfactoria, como en este caso que reproduzco, en el cual detecta muy bien un hematoma intracerebral, pero sin embargo el que está más arriba no lo detecta. O sea, es un sesgo de búsqueda satisfactoria. Y aquí habrá una lista de verificación también, ¿no? Se han identificado y analizado los probables daños que causaría si el sistema realizara recomendaciones erróneas. Estamos monitorizando continuamente el funcionamiento del sistema a través de indicadores y métricas adecuadas. ¿Existe un procedimiento de incidente grave? Esto es una obligación legal, además, del artículo 3 y 73 de la Ley de Inteligencia Artificial. Incidente grave para la Ley de Inteligencia Artificial sería el fallecimiento o un prejuicio grave para la salud, o sea, un error significativo, para que nos entendamos. ¿Se comunican los incidentes graves y los errores significativos a los proveedores para la mejora continua y viceversa? Los proveedores tienen la obligación, si están con otro sistema en otro hospital, de comunicarlo en menos de 24 horas. ¿Existe un procedimiento sobre cómo se debe documentar en el informe radiológico las recomendaciones, tanto las correctas como erróneas del SIA, para dar seguridad jurídica a ese informe en caso de errores diagnósticos? También os ofrezco este procedimiento normalizado de trabajo sobre cómo documentar las recomendaciones del sistema en el informe radiológico, dependiendo que sean correctas, sean erróneas, clínicamente no relevantes, sean erróneas, clínicamente relevantes sin daño al paciente, o sean erróneas, clínicamente relevantes con daño al paciente. A vuestra disposición también. Y por último, vamos a hablar de los riesgos estratégicos. El objetivo de los riesgos estratégicos es minimizar las debilidades y amenazas de los radiólogos. Todos estos riesgos que hemos visto antes son riesgos relacionados con los pacientes. Estos serían riesgos relacionados con nuestra profesión, ¿no? Que son la automatización, nivel de supervisión, disrupción laboral, pérdida de empleos y sustitución por otros profesionales, y la descualificación profesional. Mirad, a más de 10 años no tenemos ni idea de futuro. Esto es mejor no apostar. No. Yo empecé a estudiar la inteligencia artificial con un enfoque legal cuando me jubilé en el año 2019. Y en aquel entonces teníamos lo que tenemos ahora, que son una IA limitada a 1.0, los modelos tradicionales, diseñadas a responder preguntas específicas, ¿no? Tenemos un cáncer de mama en la imagen, o sea, hay microcalcificaciones o hay una masa o un nódulo. Pero fijaos lo que pasó. En el año 2022, la ley de inteligencia artificial iba a salir en el 2020. Yo ya tenía preparado mi primer paper sobre esto, ya lo tenía preparado para el 2020, para enviarlo a la revista. Pues bien, en noviembre de 2022 aparece ChatGPT, los modelos fundacionales. Y en el 2025 aparecen y estamos con la IA ampliada 2.0.
lo que se llama la Foundation Models, que no sé si se traduce muy bien como modelos fundamentales o modelos fundacionales, que tienen un propósito general, ¿no? Pero es que, fijaos, en el futuro es que no podemos planificarlo porque va a haber tecnologías que aún no se han inventado. Lo que sí sabemos ciertamente es que va a haber automatización. Y esto va a estar relacionado con el nivel de supervisión. ¿Os acordáis de los faroleros? Hace 25 o 30 minutos que hablábamos de los faroleros, ¿no? Bueno, pues los faroleros desaparecieron. En Madrid lo único que queda es una estatua de esta entrañable figura que además durante unos años hubo faroles de gas en Madrid hasta 1948, según esta fuente de Mari Carmen Simón Palmer, que tiene un artículo genial sobre faroleros y serenos. Y los faroleros se reconvirtieron en serenos, o sea, hacían funciones. Yo he estudiado en Madrid y he conocido a los serenos, ¿no? Pero a través de un fenómeno de destrucción creativa, fijaos lo que ha pasado. Fijaos el impacto socioeconómico del sector eléctrico. En España ahora de forma directa, es el 1,8 del Producto Interior Bruto, que son 25.000 millones de euros y además desencadena centenares de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos de altísima o alta cualificación, ¿no? La automatización, por tanto, es el uso de la tecnología para disminuir la intervención humana en las actividades y tareas. Y siempre se ha dado, no hace falta que sea una tecnología disruptiva. Y a través de este fenómeno de destrucción creativa, globalmente tiene un efecto positivo. Hay un libro también del Premio Nobel del año pasado, Daron Acemoglu, que es fascinante, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y tiene también esta fuente bibliográfica de si estamos preparados para la destrucción creativa, ¿no? Y aquí tenemos una serie de perdedores que son los faroleros, los que ven desvalorizadas sus destrezas y pierden su trabajo, y las empresas que no se adaptan. Claro, las empresas que fabricaban faroles de gas pues cierran o se modifican o cierran, y tenemos una serie de ganadores que somos los consumidores, la población en general. Yo como ya usuario de la sanidad pública, eh, estoy encantado con la inteligencia artificial. Por favor, que venga además cuanto antes. O sea, y los trabajadores que van a tener más y nuevos roles mejorados, y las empresas innovadoras, estos son los que ganan. Esta diapositiva la pongo para que veáis la relación entre el retorno de la inversión. No me ha dado tiempo a hablar de los riesgos financieros, que es también un tipo de riesgos fascinante, ¿no? Nosotros podemos generar el retorno de la inversión por un aumento de productividad. Por ejemplo, si tenemos un sistema que nos hace informes automáticamente, pues un radiólogo que informe 80 horas al día, pues a lo mejor puede informar 100 o 115 o 110, con lo cual es un aumento de productividad muy significativo. Pero no nos engañemos. El 90% de todos los modelos se centran en la reducción de gastos, ahorrar dinero. ¿Y cómo se ahorra dinero? Contratando menos personal, el capítulo 1, ¿no? Me he estado revisando también lo que dicen las sociedades científicas, que tienen unos documentos excelentes. La europea acaba de publicar uno sobre la inteligencia artificial, que es fantástico, ¿no? Y están pasando un poco no, rápidamente sobre el tema, ¿no? Fijaos, el único que está diciendo claramente lo que piensa es la sociedad australiana, ¿no? Y de Nueva Zelanda. Y fijaos lo que dice en este documento de posición sobre la inteligencia artificial autónoma. Dice, no se debe permitir que la inteligencia artificial funcione de manera autónoma si no se puede garantizar de acuerdo con los principios médicos y éticos establecidos. Realmente para nosotros sería muy fácil decir esto, porque encima ellos no tienen una ley, hablan de principios médicos y éticos. Nosotros tenemos una ley y podemos decir, no se debe permitir que los sistemas de inteligencia artificial funcionen de manera autónoma si no se puede garantizar que lo harán de acuerdo con la ley de inteligencia artificial europea. Yo no recomiendo esto. Yo recomiendo ser protópico y adaptarse, ¿no? Entre otras cosas porque a lo mejor los legisladores nos dicen, no te preocupes, si tenemos un clínico estupendo que que va a supervisar esto en tiempo real el 100% de los estudios, ¿no? Por tanto, la automatización tiene que ser es una decisión crítica.
La pregunta, si le damos autonomía, lo utilizamos como una herramienta de apoyo, es una pregunta típica, es una pregunta crítica. Y aquí esto lo podemos ver como un suceso, una decisión táctica, que afecta a los resultados a corto, a lo mejor, de un servicio individual, o incluso tiene un impacto más o menos fuerte en un área o una función, o como un proceso, que es una decisión estratégica, que tiene un resultado a largo plazo y un gran un impacto institucional. Yo pienso que esto tiene que ser una decisión estratégica. Una decisión estratégica, lo que afecta a todos, lo tenemos que debatir entre todos y tomada con nuestras sociedades científicas. Teniendo en cuenta además que nos vamos a ver presionados, porque cuando el sistema de inteligencia artificial sea mejor que nosotros y cuando estemos presionados por el retorno de la inversión, nos digan, oye, estamos invirtiendo mucho dinero esto, es una inversión, es un proceso intenso de inversión de capital y no veo el retorno de la inversión por ninguna parte. Por tanto, de nada nos sirve correr si no es en la dirección correcta. Disrupción laboral, pérdida de empleos. Mirad, el informe anual de la economía vasca del 2022 nos alarmó a todos porque decía que en el 2035 iba a haber 9.000 profesionales menos de la salud y además éramos los números unos. Pues mirar, de nuevo, protópico. La inteligencia artificial no va a ser un ángel, pero tampoco va a ser un demonio. Y desde luego, si tomamos la decisión estratégica de automatizar, tenemos que ligarla con dos proyectos estratégicos. El primero es la prevención del riesgo de descualificación y el segundo es un proyecto estratégico de reconfiguración de roles de nuestras nuevas generaciones. Otro riesgo de disrupción laboral es la sustitución por otros profesionales. Mirad, están diciendo, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, por Dios. El trabajo nos lo va a quitar otro profesional que sepa integrar mejor que nosotros esa tecnología en el teatro de operaciones clínico y garantizar la seguridad de los pacientes. Y esto pueden ser los clínicos. Un clínico capacitado por inteligencia artificial que pueda hacer su trabajo por sí mismo sin necesidad de los radiólogos. Teniendo en cuenta además que los servicios de radiología entre el 30 y el 60% de los procedimientos no los informamos. La aplicación de sistemas de inteligencia artificial puede ser una ocasión de oro para empezar a informar el 100% de los estudios y empezar por los estudios simples, todos, que es lo que tendríamos que haber hecho incluso legalmente, pero por problemas fácticos no los podemos hacer. Y tendremos también en la fase ascendente, no nos tenemos que olvidar, a los ingenieros MELOPS de operaciones, ¿no? Que son los que van a supervisar el rendimiento del sistema en producción, van a ajustar los modelos según sea necesario, según le digamos los radiólogos. Pero claro, ahora hay 100 radiólogos, pero cuando estemos automatizados a lo mejor necesitaremos solamente 50 radiólogos estupendos haciendo esto, ¿no? Y asegurando que el sistema funcione correctamente. El último riesgo es la descualificación profesional. Mirar, ¿cómo te conviertes en un experto si no haces el trabajo automatizado que va a hacer el sistema de inteligencia artificial? Y si no mantienes esa competencia, ¿estamos en condiciones de supervisar los resultados cuando el sistema nos lo pida? Por tanto, descualificación, reconfiguración de roles laborales. La reconfiguración de roles va a ser importantísima. Primero, necesitamos alfabetizarnos. Es lo que dice la ley de inteligencia artificial y lo dice muy bien, aprender el ABC, porque la mayor parte de los radiólogos todavía no conocemos el ABC. Y después formación. Y desde luego dar una prioridad absoluta a los profesionales juniors, a estos profesionales que tienen menos de 40 años, que son los que dentro de 20 años a lo mejor se van a ver no como faroleros, pero parecido, ¿no? Y para eso tendremos que seguir formándoles con competencias básicas y con competencias específicas. Sí o sí. Y al mismo tiempo les tendremos que formar en hard skills, en habilidades técnicas. Van a tener que aprender toda esta serie de cosas. Y también en habilidades interpersonales, soft skills, pero no esas soft skills necesarias para humanizar, soft skills necesarias para adaptarte a los cambios. Primero, la adaptabilidad, la creatividad, la persuasión, porque vamos a tener que negociar mucho, la gestión de conflictos, la inteligencia emocional y el trabajo en equipo. Y si queremos pasar de radiólogos a RIA biólogos, tendremos que hacer esto. Y bueno, ya por último, permitirme una broma.
En el futuro, el proceso radiológico estará diseñado en modo a prueba de fallos, tendrá un riesgo cero y será supervisado, entre comillas, por radiólogos y un perro. El perro estará allí para ladrar a los radiólogos por si se le ocurre tocar algo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ha sido una excelente exposición, muy completa. Yo creo que hay muchos aspectos para debatir porque has hablado de lo que nos puede suponer a los profesionales, de lo que puede suponer desde un punto de vista legal y también de lo que puede suponer a los pacientes. Tenemos una pregunta en el chat y que es si se debe incorporar actualmente la inteligencia artificial solo cuando esté garantizada la supervisión por parte del radiólogo. ¿Y qué podemos esperar de futuras regulaciones en este aspecto? ¿Podemos pensar tal vez que va a haber algunas exploraciones que funcionen como un laboratorio en el cual no se delega en el radiólogo, sino en los controles de calidad? ¿O esto lo ves inviable? ¿Crees que no tiene sentido? Bueno, la primera pregunta es es una decisión estratégica que la tenemos que tomar entre todos, ¿no? O sea, ¿automatizamos o no automatizamos? Yo, desde luego, creo que en esta fase no debemos automatizar. O sea, no. Es mi opinión, ojo, ¿eh? O sea, eh, mi opinión hay que someterla al principio de contradicción, o sea. Y, perdón, la segunda pregunta es lo de la validación, ¿no? Mira, yo llevo casi más de un año, año y medio estudiando el tema de la validación, yendo al laboratorio, viendo lo que hacen y realmente no lo veo. Eh, ¿Sabéis por qué no lo veo? Porque nuestros compañeros especialistas en el laboratorio lo que están validando es un número, es un indicador numérico. Un indicador numérico que después entra en el teatro de operaciones clínico y es el clínico el que lo somete, digamos, oye, tiene las transaminasas altas, bien, bueno, pero bueno, vale, vamos a hacer otro control dentro de un mes, ha tomado demasiado paracetamol, etcétera, ¿no? Eh, eh, Nosotros tendríamos que validar un diagnóstico. O sea, es un salto demasiado grande, ¿no? O sea, aparte, entre otras cosas, de momento la ley no habla de validación, habla de supervisión humana efectiva, ¿no? No lo veo. Y eso que lo estoy intentando ver, ¿eh? O sea, porque es la forma de facilitar las cosas, ¿no? O sea, lo bonito sería, sí, venga, vamos a validar las cosas automatizadas, ¿no? Pero no lo veo, no lo veo. Muy bien. Es una Perfecto, opinión muchas también, gracias. ¿eh? Y la someto al principio de contradicción. Ojo, ¿eh? O sea, porque Vale, estupendo, muchas gracias. Si os parece, ahora tenemos 10 minutos para dar paso también a nuestro panel de expertos. Intentaremos hacer alguna reflexión, pregunta corta y respuesta también para que nos dé tiempo a intervenir a todos. Lluís Donoso, si quieres, empiezas tú. Bien, muchas gracias, Ángel. Muy interesante el repaso y te has centrado mucho en lo que es la parte más de detección, clasificación, diagnóstico. Y como bien decías, hay muchas oportunidades de aplicación de inteligencia artificial a otros procesos mucho más rutinarios y que nos pueden mejorar mucho la vida, ¿no? Yo tenía un comentario a raíz de esto que estabas hablando de validación y de cómo incluir a los radiólogos jóvenes. Me estaba acordando de un artículo que publicó Michael Reck de la Universidad de Laguna en Nueva York, que es un hombre muy avanzado en esos temas, y él pensaba que necesitaríamos básicamente tres perfiles de radiólogos en el futuro. Uno de usuarios, como podríamos ser nosotros, que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Otros grupo, que serían los que evaluarían, validarían, ponen la palabra que quieras, desde el punto de vista clínico, las soluciones y de forma arreglada, que necesita formación específica. Y un tercero, que es el que desarrolla producto. Si tengo tiempo, hablaría del tema del desarrollo y cómo de difícil está que instituciones pioneras en el desarrollo de algoritmos se puedan meter en este campo con los requisitos de control de calidad que hay y habrá en el futuro, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo ves? Porque si no segmentamos un poco el problema, yo creo que difícilmente avanzaremos.
No conocía este artículo y me parece una división muy interesante, ¿no? Bueno, la clasificación de desarrollo yo la veo en la fase 2, en la fase de investigación aplicada, ¿no? En la fase, en la fase 3 de aplicación práctica de usabilidad, me parece efectivamente muy interesante porque yo creo que esos usuarios, radiólogo como usuario, al final lo que va a ser es un especialista, eh, tú nos has enseñado, ¿no? Pasamos de radiólogo máquina, tú fuiste el pionero a pasar de radiólogo órgano y sistema, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Pues probablemente un radiólogo muy especializado. Quizás se va a especializar en sistemas de inteligencia artificial concretos, muy concretos, o varios, ¿no? O sea, eh, ten- aquí, por ejemplo, lo que yo veo es qué están haciendo nuestros compañeros de la unidad de mama, que son además los que nos están enseñando el camino, ¿eh? Y vamos a tener que verles a ver sus errores y ver sus aciertos, ¿no? Pero me parece muy interesante, sí. Y después, otra posibilidad es convertir a los radiólogos en expertos, digamos, en la fase ascendente, en meterse en las tripas del algoritmo y garantizar que lo que hace el algoritmo está muy adecuado, ¿no? Yo tengo una visión, ¿no? Imagínate, pues, una nueva residencia de radiología, que tengamos radiólogos que 3 años se dediquen a los programas normales y otros 2 hagan una ingeniería de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Ese sería a lo mejor el segundo perfil que tú has comentado, no lo sé. Esto es tormenta de ideas, Luis, O sea, no. Muy bien, muchas gracias. Javier Blázquez, por favor, ¿Qué tal? tu Bueno, reflexión como experto y bueno, posible pregunta. sí, felicitarte. Y no estoy muy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, y voy a decir porque me gustaría complementar esta profesión con ingenieros, ¿no? Yo creo que reconvertir un médico en ingeniero a lo mejor es posible, y yo estoy tratando de hacer esto, incorporar en el equipo ingenieros que nos ayuden. Porque una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, bueno, aparte de la validación, todos tenemos ciertas dudas con esto y daría para otra hora, por lo menos hablando. Me ha encantado lo que has dicho de la integración. Una integración de la inteligencia artificial con el flujo de trabajo, con el RIS, el GIS, etcétera. Y eso me parece absolutamente imprescindible. Y para esto, yo creo que hay que empezar a pensar, a aumentar un poco la visión de que la radiología no es solamente de radiólogos, sino también incorporar a otros profesionales, que también lo has nombrado, una de las partes. No sé cuál es tu opinión o para hablar un poco de esto, si te parece bien. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? O sea, la tormenta pero lo he dicho al hilo de lo que ha comentado Luis de los 3 perfiles estos que vamos a necesitar, ¿no? O sea, pues bueno, no sé. Lo mismo que tienes un radiólogo especializado en abdomen, hay otro que es especializado en, en 2 sistemas de inteligencia artificial que son los que informan el 30, 40, o sea, por ejemplo, en el tórax, ¿no? O sea, que informa el 35% de todos los estudios, o en músculo esquelético, y después puedes tener, pues otro, que es a lo mejor un friki, ¿no? Que es el que, aparte de la residencia, pues hace una ingeniería, ¿no? O sea, eso es. Yo decía que no es que no estuviera de acuerdo en que tuviéramos que tener una formación, sino en realmente abrir un poco más e intentar en plantillas incorporar Ah, estos bueno, sí, no, no, es que es absolutamente básico. Vamos, o sea, es esto, ¿no? Es el ingeniero Melops, que es un señor que sabe Machine Learning, que es especialista en Data Engineering, que es especialista en orquestación, o sea, que es un especialista en desarrollo, o sea, que son estas 3 cosas, estas 4 cosas, ¿no? O sea, Y de hecho hay muchos ingenieros biomédicos, yo creo que llevan 14 promociones, que están deseando trabajar en los hospitales, están deseando trabajar en imagen, y realmente nosotros en la plantilla yo creo que es el momento. Siempre se ha dicho, ¿no? Pero ahora es absolutamente necesario, porque si no,
También me ha encantado lo que decías, si no lo hacemos nosotros, habrá otro profesional que lo haga, adaptará esto, lo meterá en su plantilla y nos podrá bypassear. Y hoy la medicina, la radiología proactiva que podemos tener, es decir, ante un hallazgo con la inteligencia artificial, nosotros ser los que lideremos partes de proceso, me parece fundamental, pero siempre con la colaboración de ingenieros. Es mi opinión, por eso lo quería traer Ojo, aquí. no nos olvidemos de la colaboración de nuestros técnicos, ¿eh? Los técnicos, aquí hay muchísima vida inteligente, ¿eh? Muchísima vida inteligente. O sea, el problema es que tenemos en el Reino Unido, acaba de salir un artículo en su revista, creo que se llama Radiographics, sobre cómo están validando, cómo están supervisando. Y es fantástico, ¿eh? Lo que pasa es que aquí tenemos primero la barrera formativa. Todavía estamos hablando de los 4 años de formación y después hay otra barrera también que no tienen los radiógrafos en el Reino Unido. Los radiógrafos en el Reino Unido es gente que tiene 6 años y que puede hacer preinformes radiológicos. Aquí no pueden hacer preinformes radiológicos porque tenemos el delito de intrusismo y la ley de ordenación sanitaria. Eso se puede cambiar, ¿eh? Las leyes se cambian, ¿eh? Pero Perfecto. no olvidemos a nuestros técnicos. Muy, A muy los bien. técnicos, a Hay nuestros una pregunta compañeros sobre este técnicos. tema que queda respondida, Ángel. Si os parece, para ir avanzando, damos paso también a nuestra tercera experta, que además es una persona que su carrera profesional está muy orientada a la investigación y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Raquel Pérez, si quieres hacernos tu reflexión como experta y posible pregunta a Ángel Morales. Intentaré ser breve. Gracias, Naomi, y gracias, Ángel, por esta espléndida exposición súper amplia. Has tocado un montón de temas, que además yo soy un poco más desarrolladora, pero desde, digamos, los primeros pasos del desarrollo de este tipo de herramientas y la verdad es que al final son campos tan amplios que no controlas tanto todas estas normativas y todo lo nuevo que sale. Así que yo primero muchísimas gracias por hacernos esta revisión general. Pues han tocado un montón de temas y yo hablaría horas de estas cosas. El tema de la formación me parece súper interesante y muy acertado la categorización que comentaba Luis sobre estos 3 tipos potenciales de radiólogos que yo creo que más allá de la IA ya está sucediendo hoy en día en nuestros servicios. A nivel, pues podemos poner ejemplos con la resonancia, ¿no? Desde el que simplemente mira las imágenes de resonancia y las interpreta, al que entiende un poco más cómo se están adquiriendo y ya pues casos más, bueno, menos frecuentes de desarrolladores, ¿no? Que están ahí con el técnico. Eh, Después sobre incorporar ingenieros me parece lo más eficiente hoy en día por cómo está el sistema de formación en España, pero que potencialmente ahora esto supone unos cambios drásticos en todo el sistema formativo español, que no creo que suceda a corto plazo. Sí es posible tener médicos pues que tienen esta formación integral de computer scientists y médicos. Este existe pues, en países anglosajones, en Alemania, Inglaterra y en Estados Unidos, pero desde luego no lo veo a corto plazo a lo mejor una posibilidad en España. Más allá, pues que a lo mejor hagas másters y programas de doctorado especializados en esto, pero como decíais, yo creo que al final los que son más eficientes como desarrolladores es gente que ha estado años y años picando código y que conoce esto al detalle. Y bueno, un poco más allá de desarrollo eso no, sí que es verdad que la formación de los nuevos radiólogos la vamos a tener que plantear de una manera muy diferente. Ángel, creo que lo has tocado, sobre todo al final ya de la charla, me parece súper importante tenerlo presente de cómo los nuevos radiólogos en formación se bueno, van a aprender a interpretar las imágenes ya no de una manera independiente, sino con estas herramientas de soporte y cómo lo van a hacer, si va a haber algún tipo de regulación al respecto. Yo creo que bueno, la diplomatura de la Sociedad Europea de Radiodiagnóstico también se va a tener que adaptar a esto. Y bueno, no sé si tenías algún comentario al respecto. Me parece un tema importante. Yo creo que la palabra clave es la adaptabilidad. Nos vamos a tener que ir adaptando con lo que venga. Y aparte, una cosa, si hay gente adaptable y gente innovadora,
son los radiólogos y los servicios de radiología. Los servicios de radiología en los últimos 44 años, los que yo he conocido, desde luego nos hemos adaptado y hemos sido muy innovadores. Y al final la innovación consiste en tener más preguntas que respuestas y disfrutar de ello además. O sea, eh, adaptación. El único mensaje quizás es la descualificación de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, por lo menos cuando eres un R1, chico, tú no tocas la inteligencia artificial, tú informas como hacíamos hace 80 años. O sea, es lo que yo haría con mis residentes. Después ya cuando eres R2 o R3, ya perfecto, te integras. Pero de momento tú informas tú solito, con un adjunto que te supervise, ¿no? Porque si no los vamos a descualificar. Y aparte, el tema de los sesgos. O sea, pues es que es normal. O sea, ¿qué nos pasa con los R1? Los R1 los formamos, en teoría, un R1 le tenemos que supervisar de forma directa, continua y presencial. Y no, todos sus informes tienen que ser validados antes de mandarle al sistema de información. ¿Qué es lo que hacemos? Que en el momento que el R1 vemos que es un chaval, una chavala lista, ya tenemos el sesgo. Venga, hazlo tú, ¿no? Pues con esto va a pasar lo mismo, o sea, porque es humano, es que es absolutamente humano que pase. Y no podemos descualificar a las nuevas generaciones, porque si les descualificamos, no van a poder supervisar. O sea, Ujú. Muy bien, Muchas gracias. perfecto. Yo creo que ya estamos en tiempo, entonces vamos a dejar estos últimos minutos para Víctor Pineda, como director hoy de la jornada, para que nos haga su reflexión, su resumen. Víctor, cuando quieras. Sí, gracias. No, no, yo solo para acabar quería dar las gracias a Javier, a Luis, a Raquel por las excelentes aportaciones y sobre todo darle la enhorabuena a Ángel. Ha sido espectacular, como siempre. Ha hecho un resumen, una revisión de un tema complejo en el que nos ha dicho, oye, sobre todo estamos entre un cambio disruptivo y como cambio disruptivo hay unos riesgos legales que debemos conocer, que debemos seguir la normativa que para eso está y evitar estos riesgos legales, hay riesgos clínicos. Tenemos que conocer los sesgos y los probables errores diagnósticos y sobre todo hay un riesgo estratégico y este riesgo estratégico nos ha dicho, este es el que supone el mayor reto porque tenemos que lidiar con la incerteza del futuro, ¿no? Se equivocó Hinton, nos podemos equivocar nosotros y como decía Niels Bohr, no hay nada más difícil que hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Entonces, ¿qué nos queda? Nos ha dicho adaptarnos, tener una visión protópica, formación y adaptar los nuevos roles profesionales, incorporar, como decía Raquel, ingenieros y bueno, podríamos seguir hablando de esto durante mucho tiempo. Nos ha dejado muchas perlas. Hay que revisar este PowerPoint porque yo creo que está lleno de información y contenido interesantísimo. Y sin más, no sé si queréis añadir algo más antes de concluir la sesión, porque hay muchos temas y muchas cosas que se han tocado y yo creo que ha sido interesantísimo. Muchas gracias a todos. No sé si Ángel, ¿quieres añadir algo más para concluir? no, yo simplemente daros las gracias por estar ahí y por acompañarme en esto, ¿eh? Y también daros las gracias por el principio de contradicción. Porque yo muchas veces necesito gente que no me dé la razón, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Ángel. Sin más, Luis, ¿querías añadir algo? Nada, daros las gracias Pues y muy bien, desearos un Javier. buen día. Yo Muy bien, también, pues me ha encantado. Ángel, te leo todo lo que publicas. La verdad que me sirve de guía y nos ayuda Ya. muchísimo. Sigue ahí. Encantado. Os pongo muy en bien. el chat la referencia de Michael Reck, porque que tiene publicaciones y podcasts en el American College muy interesantes. Muchísimas Perfecto. gracias, Luis, ¿eh? Gracias, Luis. Pues que paséis todos un buen día y nos vemos de nuevo en la sesión de mañana en la plataforma. Que vaya Muchas bien. gracias. Hasta luego. Un Chao. abrazo a todos. Gracias.